postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos. Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar reunidos. Es un privilegio hermoso que Dios nos permita poder compartir su palabra. Vamos a orar y vamos a tratar en el nombre de Cristo Jesús que la palabra nos instruya, nos capacite, habilite en nosotros el deseo de caminar en los caminos de la verdad y en los caminos de la vida de Dios. Hay una batalla franca, abierta, total, absoluta, completa en contra de la cristiandad. Una batalla que podemos decir que es el temor que las circunstancias están generando a nivel del mundo. Pero Dios en su misericordia siempre tiene todos los elementos necesarios para sostenernos. Y el sostén de Dios surge de la palabra. La palabra es la que habilita. La palabra es la que habilita a todos los cristianos. O sea, no hay cristiano que pueda sostenerse en las circunstancias si no es por el conocimiento de la palabra. Recuerde que el conocimiento es interiormente un poder. Si en el mundo natural el conocimiento genera poder, entre más capacitación tiene una persona en áreas de orden secular, más oportunidades tiene y más accesibilidad tiene para poder laborar en alguna función de orden secular. La palabra, eso es el mundo material, pero en el mundo espiritual también es lo mismo. Entre más conocimiento escritural hay, más habilidades tiene el hombre para poder enfrentar con el pensamiento de Dios las circunstancias que quieran derribarlo, que quieran poner dentro de él temor, que quieran desanimarlo, que quieran provocarle interiormente una postura de desánimo. Así es que yo creo fielmente y firmemente que el que conoce la Escritura y echa mano de ella tiene un respaldo absoluto e irrestricto de Dios. Oremos al Señor y le vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados para que la palabra viva y eficaz encuentre en nosotros un espacio que le pertenece, porque ahora a lo suyo vino el Espíritu Santo. Usted es del Espíritu Santo, usted le pertenece al Espíritu Santo. Hoy se cumple, a lo suyo vino por usted, vino por mí. Así es que reconozcamos y dejámoslo actuar dentro de nosotros. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos en tu presencia, Señor Todopoderoso. Clamamos misericordia, Padre, para que la palabra que vamos a escuchar hoy, que no es palabra de hombre, es palabra que surge, Señor, de tu inspiración, es palabra, Señor, que es habilitada, Padre amado, especialmente para todos aquellos que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, para todos aquellos que reconocemos a Cristo como el Señor, como Dios, como nuestro Mesías, y nos ha presentado delante de ti justificados. Te suplicamos, Padre, que la palabra cobre toda la seriedad en nosotros con la cual tú la enviaste. Que esa palabra hoy, Señor, separe, Señor bendito, las intenciones de la mente, Padre, discierna nuestros pensamientos, que esa palabra de hoy engendre en nuestros tuétanos, Señor, argumentos de carácter espiritual, que esa palabra
separe nuestra alma y nuestro espíritu y haga victorioso el espíritu sobre las posturas del alma. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo suplicamos. Invocamos al Espíritu Santo de Dios para que todos los que están escuchando y están viendo ahorita y posteriormente esta señal puedan recibir de parte de Dios un argumento poderoso para que puedan decir con toda libertad: todo lo podemos en Cristo que nos da el poder. Amén y amén. Hermanos, el día de ayer hablamos sobre el perfil, o sea, la postura, la forma de manifestarse de algunas personas que tienen el temor de Dios dentro de ellos. Y vimos, se recuerda, a Abdías. Vimos a Abdías, mayordomo y a la vez profeta de Acab. Pero más que todo mayordomo, investigando yo, era alguien que le servía directamente y de cerca. Primera de Reyes, capítulo 18, se recuerda que lo vimos, cómo él había protegido a 100 profetas que Jezabel había querido destruir, y él los sostuvo a pan y agua. El hombre era temeroso de Dios, o sea, temeroso quiere decir reconocer la autoridad de Dios. Temeroso quiere decir tereo. Tereo quiere decir que la palabra para mí es un argumento importante de vida. Es un argumento para abordar circunstancias de toda índole que se presenten queriendo alterar la paz interior que Dios pone en nosotros o queriendo arrancarnos posibilidades de existir. La palabra tereo es haberse apropiado uno voluntariamente de un punto escritural y usarlo en los momentos oportunos. Hay una palabra también que es filaxo, un temor filaxo. Yo conozco quién es Dios, sé quién es Dios, reconozco que Dios tiene cualidades poderosas y portentosas y que en un momento dado me puede respaldar. Pero nada más hasta ahí, nada más hasta ahí. Filaxo es una asociación amistosa, es una asociación fraternal con las cosas de Dios, pero que no operan en la vida diaria y no son capaces de absolutamente nada, porque solo la palabra que el Espíritu Santo habilita en nosotros, tenemos el conocimiento, el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos un problema e invocamos el respaldo de Dios, echa mano de esta palabra, nos sustenta, nos sostiene y nos hace victoriosos. Ahora, en Primera de Reyes 18 vimos a Abdías, el mayordomo de Acab. Acab casado con una sacerdotisa pagana, a pesar de que Acab era rey de Israel, de las tribus del norte. Él tuvo esa relación, y esta relación lo puso en enemistad con el profeta Elías, y es más, lo que es peor, lo puso en enemistad con Dios. Vimos cómo Abdías era reconocido y él mismo dice: yo temo a Dios. También vimos en Génesis 42, 18, en Éxodo 18, 21, ¿se recuerdan? En Éxodo 18, 21, las características que Jetro, suegro de Moisés, le sugirió con la unción de Dios seguramente, las características que tenían que tener los que le iban a servir a administrar, a gobernar a esas 2 millones de personas que habían salido de Egipto. Y dentro de las características está que sean temerosos de Dios. Entonces, el temor es un reconocimiento práctico, interior, con una certeza plena, con una convicción absoluta de que Dios puede hacer las cosas así como están escritas, sin tener la menor duda. Esto nos da obediencia y nos da fidelidad a las cosas de Dios. Nos conviene creer, porque el ejercicio de la fe provoca que crezcamos interiormente en los aspectos espirituales que Dios nos ha dejado a nosotros como caminos, como verdades y como vidas. Fíjese, hermano, que en el capítulo vamos a ver Jonás. Vamos a ver a Jonás, porque Jonás, a pesar de que se negó a respaldar a Dios, él era temeroso de Dios. Y él se niega a respaldar a Dios. Pero veamos el punto. Veamos el capítulo 1 de Jonás, verso 8. Está el gran problema de que una gran tempestad está a punto de hundir el barco que va rumbo a Tarsis, llevando ahí a alguien que Dios le delegó una responsabilidad y él la está rehuyendo.
Mire pues, como él siendo Filaxo, de repente Dios lo mete en el campo de Tereo. Me explico. Él estaba amistado y vinculado con Dios, él reconocía el poder de Dios, pero estaba haciendo lo que él quería, lo que él creía. Por lo tanto, no estaba actuando de acuerdo a la certeza, a la convicción, a la confianza, a creer. Por lo tanto, no era obediente ni era fiel. Pero él sabía que tenía temor de Dios. Yo, cuando leo esto, creo que la fe de Jonás un tiempo fue Filaxo, pero Dios tenía sus ojos puestos en él y le iba a mostrar el camino por el que él debía andar. En otras palabras, sobre ti fijaré mis ojos y te mostraré y te definiré lo que tienes que hacer, el camino por el que tienes que andar. 1.8 de Jonás, 1.8 de Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Le estaban preguntando los marineros que estaban a punto de zozobrar o a punto de hundirse como consecuencia de la tempestad que Dios provocó para reconvenir a su siervo. Verso 9, la respuesta de Jonás. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Yahweh Elohim, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire, él reconocía que tenía temor de Dios, pero estaba haciendo lo que él consideraba, lo que él creía. Cuando él es lanzado al mar y pasa la experiencia de todo el capítulo 2 de Jonás, usted lo puede leer detenidamente, solo voy a versionar el verso 8, pero los 10 versos del capítulo 2 de Jonás es una reconsideración, es una meditación de Jonás, reconociendo que solo en Dios hay plenitud de gozo, que solo en Dios puede obtener todos los beneficios que estaban previamente diseñados para él. Mire, dice el verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. ¿Por qué aparece la palabra misericordia? Porque acto seguido del reconocimiento del poder, de la autoridad de Dios y plegarse y dejarse uno orientar y guiar por la palabra, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo para cumplir el pronóstico, para cumplir los planes de Cristo y para el agrado del Padre, el hombre a continuación recibe misericordia de Dios. La misericordia y la gracia son dos manifestaciones espirituales que tienen características que van a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Entonces, vuelvo a repetir. Los que siguen las vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos de parte de Dios misericordia absoluta y la gracia de Dios. La gracia, recuerde, es una influencia divina. La misericordia es una manifestación absoluta de Dios para que sintamos que estamos siendo respaldados. Veamos entonces en primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Vamos a leer desde el 3 mejor, ¿verdad? Vamos a leer desde el 3, porque aquí hay una palabra que quiero que manejemos, una palabra que quiero que entendamos. Recuerden que vimos Jonás, capítulo 1, versos 8 y 9, vimos Jonás, capítulo 2, verso 8, y explicamos qué es lo que Jonás estaba haciendo y qué iba a hacer a continuación. Veamos en segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, recuerde que vimos en el Isaías 57, en el capítulo 57, versos 1 y 2, que las personas justas hacen gala de piedad. La palabra gala no va en el asunto teológico, pero quiere decir que pueden hacer manifestaciones interiores para ellos de una vida de oración, de una vida de meditación. Los justos, entonces, son arrancados de la tribulación porque tienen una vida piadosa, o sea, tienen una vida de comunión continua con Dios. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vaya, verso 3 de 2 de Pedro, capítulo 1. Verso 4 de 2 de Pedro, capítulo 1. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por medio de las cuales? ¿Por medio de qué? Por medio de su gloria y excelencia, por medio de la vida y la piedad. La vida y la piedad habilitaron la gloria y la excelencia para todos los cristianos. Ahí está pendiente de recibir esos beneficios. Y nos da preciosas y grandísimas promesas para que por estas promesas, seguimos leyendo, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Porque huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa del factor concupiscente. Espero estarme explicando. Todos los cristianos que están dispuestos a no abandonar la gracia y la misericordia, la justicia y la piedad de Dios, porque han entendido que apartados de Dios no podemos alcanzar nada, su vinculación con la naturaleza divina surge de la gracia y la misericordia. O sea, la gracia y la misericordia son una influencia, la gracia es una influencia divina que hace una manifestación absoluta que se llama misericordia. O sea, esa influencia divina llamada gracia, cuando está sobre un cristiano, provoca dentro de él una certeza, una convicción. Yo creo, yo confío, yo espero en Dios. Esta es una relación y vinculación con la naturaleza divina. No todos los seres humanos tienen vínculo con la naturaleza divina. No todos los seres humanos tienen el privilegio de que reciban de parte de Dios cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No todos reciben gloria y excelencia de parte de Dios para hacernos partícipes. No todos reciben grandísimas promesas, gloriosas promesas, para que a través de ellas lleguemos a ser, tengamos vinculación, tengamos participación con la naturaleza divina. Entonces, la naturaleza divina es la gracia de Dios que está en nosotros, que fuimos engendrados por Dios y tenemos dentro de nosotros una relación espiritual de orden divino. Por eso las cosas viejas pasaron. Todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador han nacido de nuevo, son nuevas criaturas, y todos los que tienen su fe y su esperanza en esto, asimismo se purifican por medio de la palabra. Entonces, la naturaleza divina es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es la vida piadosa, que es la vida de oración que el hombre tiene, cristiano. Por supuesto, el que no ha recibido a Cristo, esto se lo puede imaginar, pero no va a haber resultados. Cuando uno tiene un problema fuerte, una adversidad bastante difícil de manejar en el orden humano, y usted invoca a Dios y usted cree que Dios le puede solucionar el problema, y como Dios es omnisciente, es omnipresente, Él conoce si lo que usted está diciendo es inspiración del Espíritu Santo o va usted a pedir para sus deleites. Si es el Espíritu Santo el que lo está respaldando, habilita en usted la petición e inclusive habilita los corazones de otras personas para que esas otras personas puedan ser un respaldo absoluto para su vida. Yo le contaba ayer de la adversidad y de la dificultad que tuve, logré solucionar el problema y aún en la tarde recibí inclusive visitas personales para tratar por todos los medios de ayudarme a solucionar el problema que se me había presentado. O sea, hermanos, yo les quiero compartir a ustedes que Dios existe, que Dios existe. Dios no solo me respalda a mí, Dios respalda a todos los cristianos nacidos de nuevo que están siempre y en todo tiempo delante de su presencia, porque nuestra vida, esto tenemos que absorberlo hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, cuando uno entiende eso y experimenta la gracia y la misericordia, estas características de la divinidad, uno sabe que no está solo, que hay un Dios todopoderoso que tiene el gobierno de todo, que está en todo tiempo por nosotros. Jonás entonces reconoció absolutamente que él temía a Dios,
Pero yo me atrevo a decir que cuando mencionamos el verso de Jonás, verso 1, verso 9, el temor de Jonás era de carácter filaxo. Yo del diente al labio, y fue una queja del Señor, me honran con sus labios, hablan de mí con sus labios, me mencionan con sus labios, pero sus actitudes, porque cuando habla ahí de corazón está hablando del alma, está hablando de la voluntad, está hablando del intelecto, está hablando de la mente, está hablando de lo que mueve al hombre físico. Cuando el hombre almático, menciona que cree en Dios, menciona que se apoya en Dios, lo menciona como su refugio, como su autoridad, como su pronto auxilio, como su escondedero. Cuando lo menciona así, pero no recurre a la escritura, del diente al labio está invocando, es carácter filaxo. Yo me vinculo con Dios, me asocio con Dios, pero estoy viendo de qué manera resuelvo las cosas, no dejando que Dios me dé el camino a seguir. Entonces, Jonás, creo que después de la experiencia de todo el capítulo 2, él entró a un trato personalizado y él reconoció el que abandona por las vanidades ilusorias, abandona también la misericordia de Dios, abandona también el respaldo de la gracia de Dios. Fíjese que cuando yo leí esto de Jonás, los que siguen las vanidades ilusorias, yo dije, bueno, ¿para dónde iba Jonás? Iba para Tarsis. Si usted investiga, Tarsis se va a asombrar de que era una ciudad, como decir actualmente París, o decir actualmente Nueva York. O sea, era un lugar que generaba muchas diversiones, o decir Las Vegas, esos lugares que hay donde la gente va a diluirse, donde la gente va, según ellos, a descansar. Mentira del diablo, esos lugares no son para descanso. Esos lugares son para potencializar las vanidades ilusorias. Y son vanidades porque son deseos que surgen del alma. Cuando nosotros los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanidades del alma toman el control de nosotros, perdemos la vista de Dios. Son las vanidades ilusorias, son las cosas temporales, son las cosas terrenas, son las cosas que perecen. Es cuando nos inclinamos mucho a las cosas que no permanecen para la vida eterna, sino que nos dejamos llevar por las cosas que no son realmente lo que nos conviene. Por eso, en el capítulo 8 de Romanos, nos aclaran, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo está en nuestro auxilio. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 9 en adelante, hasta el 14 de Primera de Corintios 2. Dios está anuente a respaldarnos, a guardarnos y hacer por nosotros todo lo que necesitamos de acuerdo a sus riquezas en gloria. Para cada cristiano hay riquezas en gloria para que pueda suplir toda necesidad en este breve tiempo que está sobre la tierra. En otras palabras, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de Jonás, si usted lo quiere leer, se va a dar cuenta cómo él depura interiormente las vanidades ilusorias. Él deja de pensar en las vanidades ilusorias, se plega a lo que Dios dice y cumple con lo que Dios le delega, pero él tenía problemas de carácter. Jonás era una persona, a pesar de que su nombre quiere decir paloma, ¿verdad? Usted quiere decir ternura, suavidad, sencillez, pero era un hombre con un carácter confrontativo. En fin, eso ya lo medita usted, no es el punto este. El punto es que Jonás temía a Dios y ese temor de Dios en un momento dado, lo llevó a hacer las cosas que Dios quería, las cosas que Dios le había dicho. Quisiera que viéramos otro texto que está en Job. Veamos a Job. Job está antes de Salmos, ¿verdad? Job, recuerde usted que es un personaje que tiene la batalla de fe, la batalla de fe personal que inclusive está en la Escritura. Aprovechamos para decir que el libro de Job fue antes que el libro de Génesis. Esto que no lo confunda usted. El libro de Job se dice que se escribió antes de que Moisés escribiera Génesis. Esto surge porque
porque es bueno siempre conocer algunos aspectos de orden escritural que son detalles que usted puede investigar, ¿verdad? Solo le dejo la inquietud. Job fue escrito antes de que Moisés escribiera la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Escritura. Miremos ahora a Jonás. Jonás estaba delante de la presencia de Dios Job estaba delante de la presencia de Dios con un reconocimiento interesante. Fíjese que en el verso 1 del capítulo 1 de Job hay unas características de este hombre que quiero que veamos. Dice, hubo en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto para actuar, y temeroso de Dios, y apartado del mal. O sea, miren las características que todos quisiéramos tener. Ahora, volvamos a repetir. Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Características a todas luces que dejaban de ver que era una persona que Dios tenía con él un trato, un pacto, había un respaldo absoluto de Dios. Pero hay cosas, el temor de Dios es un reconocimiento, hermanos, de quién es Dios, ya lo dijimos, reconocimiento de su autoridad, de su poder, de su misericordia, de su gracia, de que envió a Cristo por nosotros. Es entender quién es Dios con la mente natural. Eso es una asociación filaxo, pero la puesta en práctica de las cosas que Dios quiere es otra historia. En el tiempo de la gracia, como ya Cristo pagó por nosotros, entonces tenemos la grande bendición que el Espíritu Santo nos da características tan gloriosas como estas. Por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El día que se escriba en el futuro, estoy usando retórica, no estoy diciendo que sea así. En el futuro van a decir, por ejemplo, cualquier, digamos, diga su nombre usted, van a decir Julio Veras, van a decir, diga su nombre, el que me está oyendo, me está viendo, va, está bien, Flor de Galvez, que siempre está reportando que está con nosotros, o hermano José Rodas, o el hermano Ronaldo Barrios, por quien dicho sea de paso, ruego oración. Hoy en la madrugada me llamó porque estaba con fuertes quebrantos de salud, bendito sea Dios, pudimos asistirlo, y ya creo que ha mejorado un poco, pero tengo que verlo más detenidamente. Así es que les ruego que oremos por el hermano Ronaldo Barrios, fiel en las cosas de la congregación. Un hombre que me consta, y lo digo, se ha convertido a Cristo con toda la adversidad que pueda estar pasando. Es un hombre definido y convertido que confía en Dios absolutamente. Vive por fe. Así es que les ruego que oremos por Ronaldo Barrios, cada uno en su vida devocional. Este hombre llamado Job era reconocido por Dios. Veamos el verso 6 del capítulo 1 de Job. Veamos el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios sus hijos. Voy a leer esta versión. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh Elohim los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satán, el oponente, o sea, el acusador, el adversario, el enemigo, el que se resiste a todo lo que Dios dice, el que obstruye y limita todo lo bueno. Si nosotros, en lugar de ponerle Satán o Satanás, le dijéramos que él es el que obstruye y limita todo lo bueno, creo que tendríamos más cuidado. Es el que obstruye y limita todo lo bueno. Es el oponente, es el enemigo, es el que se resiste. El adversario. Quitemos el nombre de Satán, de Satanás, y digamos el que se resiste, el oponente, aquel que obstruye y limita todo lo bueno. Este personaje apareció entre los hijos de Dios.
Y dijo Yahweh Elohim, verso 7, a el que se opone, al que se resiste, al que obstruye y limita todo lo bueno: ¿de dónde vienes? Respondió el que se resiste, el oponente, el que se opone a todo lo bueno, y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ponga atención, el que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, aquí está manifestando y patentizando cuál es su oficio: resistirse, oponerse, enemigo, y lo que es más, obstruye y limita todo lo bueno. Ponga atención, porque a veces hacemos cosas que van en línea con este personaje: rebelde, oponente, enemigo, obstruir y limitar todo lo bueno, nos hace de alguna manera filaxo con este personaje. Atiéndame, por favor, y póngame atención, porque a veces creemos que cosas diferentes: el que se resiste, el que se opone, el enemigo, el que obstruye, y limita todo lo bueno, se presentó delante de Dios. Y le dijo Dios: ¿has visto a mi siervo? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra, de rodear la tierra, de rodear la tierra. Póngame atención: de rodear la tierra y de andar por ella. Hay muchos estudiosos que dicen que hay gente que vive rodeada por este personaje y él anda dentro de ella. La única manera de escapar de este personaje es si nosotros hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador y creemos que resucitó de entre los muertos y que la sangre de Cristo nos arranca y nos libera de todo pecado y de toda maldición. Cuando hablamos de maldición estamos hablando de fracaso en todo lo que emprendamos. Este personaje pretende que usted fracase en todo lo que emprenda. Por eso le conviene más estar con Dios, porque Dios ya venció al diablo, ya venció a este que se resiste, a este que se opone, a este enemigo, a este que a todas luces obstruye y limita todo lo bueno. Dios ya lo venció en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo es el garante dentro de nosotros, que no tiene arte ni parte con nosotros. Estoy hablando de primera de Juan, capítulo 5, verso 18. A los engendrados de Dios, este personaje no los toca. Muy bien. De rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh Elohim dijo a este personaje, que Dios lo reprenda: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios, varón recto y apartado del mal? Mire pues, mire hermanos, qué tremendo esto. Nosotros hay cosas que ignoramos, pero la Escritura nos abre el entendimiento. O sea, este personaje no hace absolutamente nada si Dios no se lo permite, a no ser que usted voluntariamente abra la puerta. Póngame atención: si usted voluntariamente abre la puerta, usted cristiano, usted que tiene Espíritu Santo, usted que se apoya en la palabra, usted que ora, usted que es justo, usted que medita en la Escritura, usted que trata por todos los medios de que la Escritura sea el argumento único para todas las circunstancias de adversidad, para usted va esta palabra. No abra la puerta, porque el que aportía su vallado, o sea, el que abre la puerta, lo morderá este personaje. Así es que en el nombre de Cristo Jesús reprendemos al diablo, reprendemos a Satanás, reprendemos a este personaje que obstruye y limita todo lo bueno, reprendemos a este personaje que es acusador, que es adversario, que es enemigo, este que odia. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, todos los cristianos, y le notificamos que Cristo Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario, a tal punto que el acta de los decretos que estaba en su poder ha sido destruido por la sangre de Cristo Jesús en su holocausto personal allá en el lugar a donde descendió a hacerse ceniza. Mire pues, respondiendo Satanás a Dios, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Miren hermanos, ¿acaso teme? Yo creo que había una puertecita abierta ahí. Aunque tenía todas estas características, Job, había una puertecita abierta
donde se le permitía hacerle una observación. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Mire usted qué tremendo. Verso 10. ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire, pues hermano, escuche. ¿No le has cercado, o sea, no lo tienes tú protegido? ¿No lo tienes tú guardado? ¿No lo tienes tú cuidado? ¿No lo tienes tú con muros y antemuros? Estoy parafraseando. Alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. El trabajo de sus manos es altamente prosperado, es altamente bendecido. Sus bienes han aventado sobre la tierra. Verso 11. Pero extiende tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Probablemente Job tenía una puerta abierta. Hoy las puertas están cerradas, porque usted tiene una puerta abierta para Dios. Para el mal, las puertas están cerradas y nadie las abre. Cuando usted, con la llave de David, de la iglesia de Filadelfia, se arrepintió genuinamente, la llave de David, que es el arrepentimiento, abrió la puerta donde usted tiene entrada con toda libertad por la sangre de Cristo al trono de la gracia, al trono de la gloria, para obtener oportuno socorro. O sea, usted tiene una puerta abierta. Tiene una puerta abierta, nadie la puede cerrar. Que en todo tiempo sean blancos sus vestidos y que no falte la unción sobre su cabeza. Quiere decir que la unción del Espíritu Santo, que su presencia, no deje de guiarlo a usted por todos los caminos que va usted a moverse. Dice, pero extiende tu mano sobre él y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahweh Elohim al mal: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió el enemigo delante de Dios. Para no hacer tan larga la historia, mire el verso 9 del capítulo 2. Fíjese pues, hermano. Mire el verso 9 del capítulo 2. Entonces, vamos a ahorrar tiempo. Si usted quiere lo lee para darse cuenta a la condición en la que estaba. ¿Ah? Ponga atención en algo que se me olvidó puntualizar. Dijo Yahweh a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Al engendrado de Dios, el maligno no lo toca. Ahora, a continuación, toda la experiencia de Job era un proceso de limpieza. Un proceso de limpieza, ya lo vamos a ver. Entonces, verso 8. Y tomaba Job, capítulo 2 de Job, verso 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjese, hermano, que es muy fácil juzgar las palabras por lo que ahí dice, pero ¿cuál sería la condición de esta mujer ya desesperada de ver la condición de Job? El hombre estaba siendo tratado, el hombre estaba pasando a la práctica de tereo. Él era un hombre filaxo, era un hombre que cumplía con muchos asuntos delante de Dios, y Dios permitió para perfeccionarlo. Usted dirá que tiene que ver conmigo, Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el mismo Dios de paz os santifique, y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles, perfectos para el día de su venida. Hermanos, miren, esto es glorioso. Job, para limpiarlo, Dios tuvo que permitir que pasara en un trato tremendo, al punto que su esposa le sugirió una actitud satánica, pero este hombre
Este hombre estaba firme. Verso 10. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Aquí tiene un mensaje. Es Proverbios 31, del 10 al 31. O sea, todo lo que está escrito tiene mensaje espiritual. Hermanas amadas. Proverbios 3, del 10 al 31, hace mujeres sabias, hace mujeres entendidas, hace mujeres temerosas de Dios, hace mujeres sujetas a Jesucristo, hace mujeres con todo esfuerzo, yo lo entiendo, sujetas a sus maridos. Pero qué interesante, la fatuidad, el ser fatuo es ser vacío, es ser falso, es ser sin sentido. Es más, cuando alguien tiene una postura de fatuidad, el ser fatuo puede en un momento dado provocar interiormente en el hombre una carencia absoluta del uso de sus sentidos normales. En otras palabras, cuando alguien está en condición de fatuo, ya está engendrado por el diablo. Cuando alguien es fatuo, está engendrado por el diablo. Entonces dice, entonces le dijo Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Qué? Le dijo. Y con interrogantes. ¿Qué? Le dijo Job a su mujer. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Dios con sus labios. Y ahí usted puede ver los 42 capítulos, pero al final del libro de Job, vamos al final del libro de Job. Usted ya sabe para dónde voy, porque este hermano José se las sabe todas. Entonces, mire pues, en el capítulo 42 es el Job que recibió las promesas de la vida y de la verdad, de la piedad y de la misericordia. Ese es el Job nuevo. Esta es la nueva criatura, la que habla en el capítulo 42. O sea, en el capítulo 42, los 13 versos que aparecen ahí, es el Job nueva criatura. O sea, el Job depurado, el Job que Dios limpió. A nosotros, hermanos, no nos pasan por esto, porque el que nos limpió se llama Jesucristo. Él pagó por todos nuestros pecados. Por eso se nos llama ser perfectos. 42:5 del libro de Job. Dice, voy a leer el verso, yo quisiera leer yo quisiera leerle los 13 versos, pero los 17 versos, pero son 17 versos del capítulo 42, pero no tengo tiempo, ya solo me faltan 2 minutos. Oye, verso 4 del capítulo 42. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job hablando, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Job, ese personaje tan reconocido por Dios, Dios lo perfeccionó con un trato personalizado. Mire el temor de Dios, reconocido por Dios. Jonás entró en trato, Job entró en trato. A diferencia de Job y Jonás en el capítulo 4 se despide pleiteando con Dios. Pero aquí en el 42, este Job dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job tuvo una parucía anticipada, una manifestación gloriosa de Dios anticipada. La experiencia de Job le limpió, le multiplicó y lo pasó a una vida de provisión absoluta que emanaba de las mismas manos y del corazón de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La parucía a la que usted, si entra en el rango de Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en vuestro espíritu, alma y cuerpo, para ser hallados irreprensibles el día de su parucía. Hermanos, que Dios en su misericordia nos llene de su presencia. Seguimos, si Dios permite, el domingo
compartiendo la palabra. Que Dios bendiga su casa con salud, con revelación de la palabra, con mucha prosperidad para que no carezcan de ningún bien y sobre todo cubrimos con la sangre de Cristo nuestras casas personales, nuestras casas habitacionales, las cubrimos con la sangre de Cristo para que el devorador y el destructor no tenga arte ni parte con nosotros, y nos declaramos y decretamos que Yahweh Elohim es nuestro sanador, nuestro Rafa. Por lo tanto, no temeremos nada de que lo que el hombre pretenda hacernos. Que Dios les bendiga entonces con lo que yo ya mencioné, y que la palabra de hoy despierte en usted un vínculo con Dios inspirado por el Espíritu Santo que lo lleve al conocimiento perfecto de Él, para su parucía. Amén y amén. Nos reunimos hoy